Estaba perdida en la tormenta de nieve, con las lágrimas congelándose antes de poder caer. Entre sus brazos temblorosos, dos pequeños cachorros de pastor alemán gemían, su pelaje rígido de nieve, sus corazones latiendo cada vez más despacio con cada ráfaga de viento. Nadie debía encontrarlos ahí afuera, pero el destino tenía otros planes. A kilómetros de distancia, un ex-Navy SEAL y su leal K-9 avanzaban a través de la tormenta. Dos sobrevivientes buscando algo que no sabían que habían perdido. Cuando los faros de su camioneta cortaron la oscuridad blanca, el soldado la vio. Y en ese único instante, 3 vidas rotas comenzaron a encontrar su camino a casa. Pero lo que Ethan Cole no sabía, lo que nadie en ese pueblo pequeño sabía, era que esa mujer no llegó hasta allí por accidente. Había algo enterrado en el pasado de ambos, algo que los había estado uniendo durante años sin que ninguno de los dos lo supiera. Y cuando la verdad saliera a la luz, cambiaría todo. Antes de que comencemos, dime, ¿desde dónde estás viendo esto esta noche? Escribe tu país en los comentarios abajo. Me encanta saber de dónde viene nuestra familia. Era finales del invierno en las montañas de Wyoming, el tipo de invierno que envolvía al mundo en silencio. Los pinos se erguían pesados de nieve. Sus agujas oscuras se doblaban bajo el peso, y la estrecha carretera que serpenteaba hacia Willow Creek había desaparecido bajo la nieve acumulada. El viento soplaba en largas ráfagas, susurrando por las colinas como si la misma tierra se hubiera cansado de esperar la primavera. El tipo de frío que no solo penetra la piel, sino que alcanza el interior del pecho y aprieta aquello que uno ha estado tratando de proteger. Ethan Cole conducía lentamente a través de ese silencio, las llantas de su vieja camioneta crujiendo sobre la nieve comprimida. Había aprendido a amar ese tipo de soledad, los largos inviernos, el frío que mordía sin piedad, los kilómetros de carretera que no pertenecían a nadie. Era más fácil estar solo aquí. Más fácil no pensar. Hacía años, había sido un Navy SEAL, el tipo de hombre del que otros dependían cuando el caos caía sobre ellos como una lluvia de fuego. Pero ahora, a los 38 años, con cabello oscuro corto y una barba que enmarcaba un rostro esculpido por el viento y el arrepentimiento, era solo otro fantasma en las montañas. Sus hombros anchos encorvados bajo un abrigo pesado, la postura de un hombre que cargaba tanto el frío como sus memorias sobre su espalda. Lo que Ethan nunca le contaba a nadie, lo que él mismo se negaba a pensar en las noches más largas, era lo del diario. Tenía uno guardado debajo del floorboard de madera de la cabaña, lleno de nombres. 3 nombres en particular. Los 3 hombres que había prometido traer de vuelta a casa desde Kandahar. Los 3 que nunca regresaron. Cada noche, antes de apagar la luz, miraba el floorboard. Nunca lo abría. Solo lo miraba. Como si el peso de abrirlo pudiera terminar con lo poco que le quedaba de sí mismo. Junto a él iba Ranger, un pastor alemán de 6 años con pelaje negro y café y ojos color ámbar que observaban la nieve como si pudiera moverse. Ranger había sido el compañero K-9 de Ethan antes de que todo saliera mal. Antes de la explosión en Kandahar que atravesó su unidad y se llevó a 3 hombres que Ethan había prometido traer a casa. Ranger lo había sacado de los escombros, medio ciego, medio sordo, su pelaje quemado en parches. Desde entonces, Ethan caminaba con una cojera en la pierna izquierda, un recordatorio de ese día. Ranger también había cambiado. Más cauteloso, más silencioso, sin alejarse nunca de su lado. La lealtad del perro era absoluta, y sin embargo a veces Ethan se preguntaba quién estaba salvando a quién. Los faros cortaron el manto de nieve. Fue entonces cuando vio algo. Solo una silueta al principio. Una forma presionada contra las rocas cerca de una curva en el camino. Redujo la velocidad y luego se detuvo. El viento levantó el velo de nieve por un momento, revelando a una mujer sentada en el suelo, las rodillas recogidas hacia el pecho, los brazos envolviendo algo en su regazo. Ethan no se movió de inmediato. En su entrenamiento le habían enseñado a evaluar antes de actuar. Pero había algo en la postura de esa mujer, algo en la curva de sus hombros, en la forma en que sostenía lo que fuera que llevaba, como si su vida dependiera de no soltarlo, que le golpeó el pecho de una manera que ningún entrenamiento podría haber preparado. Tranquilo, le murmuró a Ranger, bajando al frío.
El aire le picó la cara como agujas. Avanzó hacia ella, las botas hundiéndose en la nieve que le llegaba hasta las espinillas. La mujer no reaccionó al principio. Su cabello, largo, marrón oscuro y enredado de escarcha, se pegaba a sus mejillas. Su piel estaba pálida, los labios azules, los ojos entrecerrados. En sus brazos había 2 pequeños cachorros de pastor alemán, de unas 6 semanas de edad, su pelaje rígido de hielo, sus pequeños cuerpos temblando. «Oye», dijo Ethan, bajando la voz. «¿Puedes escucharme?» Sus pestañas revolotearon. «Tienen tanto frío», susurró, su voz apenas un soplo. Se agachó junto a ella. «Eso lo vamos a arreglar». Con cuidado, quitó la nieve de su hombro y sintió cuánto se había endurecido su cuerpo. Era joven, 27, quizás 28 años, con rasgos delicados que quizás en otro tiempo habían pertenecido a alguien que sonreía con frecuencia. Ahora estaban tensos por el agotamiento y el miedo. Su ropa estaba empapada, un suéter gris, jeans, un abrigo delgado que nunca estuvo diseñado para este tipo de tormenta. Ethan se quitó su chaqueta exterior y la envolvió en sus hombros. «Tienes suerte de que pasara por aquí», dijo, tratando de mantenerla despierta mientras revisaba su pulso. «Débil pero estable. ¿Cómo te llamas?» «CL», murmuró. «Clara. Clara Bennett». «De acuerdo, Clara, vas a estar bien». La recogió con cuidado en sus brazos. Era liviana, frágil como los copos de nieve que se derretían contra su cara. Los cachorros gimieron, los hocicos presionados contra su cuello. Ranger se acercó, los olfateó una vez, luego soltó un suave gemido de aprobación. Ethan colocó a Clara en el asiento del pasajero, la envolvió junto a los cachorros en una manta térmica del asiento trasero y subió la calefacción. «Aguanta», murmuró. Ranger se subió detrás de ellos, sus ojos sin apartar la vista de la mujer mientras Ethan conducía hacia la cabaña. Y entonces Ethan notó algo. Algo que no debería haber visto en ese momento, pero que su mente de ex soldado registró de todos modos. Alrededor del cuello de cada cachorro había una placa metálica delgada. Estándar para un refugio. Pero grabado en esas placas, debajo del nombre del refugio Willow, había un número de identificación. Un número que él reconoció. Un número que había visto antes, en una base militar, en un documento clasificado que le habían mostrado años atrás sobre un programa de cría de perros K9. Se quedó helado por un instante. Luego miró a Ranger, que había clavado la vista en los cachorros con una intensidad que Ethan nunca le había visto usar con un perro que no conocía. No. Era imposible. Debía estar equivocado. Era la tormenta, el cansancio, los recuerdos que siempre volvían más fuertes en el frío. El regreso tardó 15 minutos, pero se sintió más largo. Clara iba y venía entre la consciencia, la cabeza apoyada contra la ventana, la respiración superficial. Ethan habló en voz baja, en parte hacia ella, en parte hacia sí mismo. «Ya casi llegamos. Pronto estarás caliente». La cabaña apareció por fin entre los árboles. Una casa de madera de una planta arrimada al borde del bosque, su techo enterrado en nieve, el humo rizado apenas saliendo de la chimenea. La llevó adentro, las botas golpeando el suelo de madera. La cabaña olía a pino y café, tenue y reconfortante. Ethan la acostó con suavidad en el sofá cerca del fuego, luego colocó a los 2 cachorros sobre una manta doblada junto a ella. Gimieron de nuevo, presionándose el uno contra el otro para darse calor. Su pelaje era negro y café como el de Ranger, pero más suave, sus patas demasiado grandes para sus pequeños cuerpos. Uno tenía una mancha blanca tenue en el pecho. El otro tenía una pequeña cicatriz sobre el ojo derecho. Esa cicatriz. Ethan se quedó mirándola durante un largo momento. Algo en ella le resultaba familiar de una manera que no podía nombrar del todo, pero que se sentía como una vieja herida abierta que no había terminado de cerrarse. Frotó a los cachorros suavemente con una toalla para secarlos, luego sirvió agua tibia en un tazón. Miró las etiquetas alrededor de sus cuellos. Refugio Willow. El centro de rescate local, se dio cuenta. Entonces no eran callejeros salvajes. Alguien debía haberlos abandonado.
Y entonces leyó el número de identificación otra vez bajo la luz de la chimenea. Y esta vez no pudo convencerse de que estaba equivocado. Ese número correspondía a una línea de cría K9 militar que había sido descontinuada después de la misión en Kandahar. La misma misión en la que él había perdido a sus 3 hombres. La misma en la que Ranger había resultado herido. Dejó caer la placa. El metal tintineó suavemente contra el suelo de madera. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró, mirando a los cachorros que dormían. «¿Qué tienen que ver ustedes con todo esto?». Clara se movió, susurrando. «Los iban a cerrar. El refugio». Su voz temblaba, atrapada entre el sueño y la vigilia. Nadie llegó. No podía dejarlos congelarse. Ethan se sentó junto a ella, mirando cómo la luz del fuego parpadeaba sobre su cara. «¿Así que saliste caminando hacia una tormenta con 2 cachorros y sin abrigo?». Ella soltó una risa débil y rota que se convirtió en tos. No se suponía que nevara así. Le trajo una taza de agua tibia. «Bebe esto despacio». Mientras ella sorbía, sus manos temblaban tanto que un poco se derramó sobre sus nudillos. Él tomó la taza y la dejó a un lado. Había algo en ella que lo perturbaba. No era miedo, sino familiaridad. La forma en que sus ojos se posaban sobre los cachorros como si estuviera protegiendo una parte de sí misma a través de ellos. Ethan conocía esa mirada. La había visto en el espejo después de Afganistán. Las personas que habían perdido demasiado a menudo encontraban algo pequeño que salvar solo para demostrar que podían. Y de repente quiso saber todo sobre esta mujer. ¿Quién era? ¿De dónde había venido? Porque una persona como ella, con esas manos que parecían haber construido cosas delicadas, había terminado sola en una carretera de montaña en Wyoming en lo peor de una tormenta de invierno. Ranger se instaló junto al sofá, la cabeza apoyada en sus patas. Clara extendió la mano con vacilación, pasando los dedos por su pelaje. «Es hermoso», susurró. «Es viejo», dijo Ethan en voz baja. «Pero ha visto peores inviernos que este». Clara lo miró entonces, correctamente por primera vez. «¿Y tú?». Él casi sonrió, pero las palabras golpearon demasiado cerca. Se levantó, ocupándose con la estufa. «Necesitas comer», dijo con brusquedad. «Hay sopa». Mientras cocinaba, ella miraba fijamente el fuego, su mente a la deriva. Pensó en el camino, en la última luz de su coche desvaneciéndose mientras la nieve se lo tragaba todo. Pensó en su madre, que no había contestado el teléfono en meses. Pensó en el refugio donde había sido voluntaria después de perder su trabajo, el único lugar donde se había sentido útil desde que su vida se desmoronó. Y ahora incluso eso había desaparecido. Pero lo que no le contó a Ethan esa noche, lo que aún no sabía cómo articular, era la razón real por la que estaba en Wyoming. No solo el refugio. No solo el trabajo perdido. Había venido a Wyoming porque este era el último lugar donde su prometido Marco había estado con vida. Había mencionado este pueblo en su último mensaje de texto, 5 palabras enviadas 3 días antes de que el coche en el que viajaba se saliera de la carretera en una tormenta parecida a esta. «Willow Creek. Algún día te traigo». Ese era el mensaje. Y ella había guardado esas 5 palabras durante 2 años y medio como si fueran un mapa hacia algo que aún no podía ver. Ethan trajo un tazón de sopa y se sentó frente a ella. Comieron en silencio. El único sonido el crepitar del fuego y la suave respiración de 3 perros. Afuera, la tormenta presionaba contra las ventanas, susurrando en el cristal. Adentro, el calor regresó lentamente a la habitación, a sus caras, a los espacios más pequeños entre 2 extraños. Cuando Clara terminó de comer, se recostó contra el sofá, el agotamiento cayendo sobre ella. «Gracias», murmuró. «No tenías que detenerte». Ethan miró fijamente el fuego. «Nadie merece ser abandonado en la nieve». Ella asintió apenas, los ojos cerrándose. En minutos, estaba dormida, una mano descansando sobre los cachorros acurrucados contra su pecho. Ranger la observó durante un largo momento antes de bajar la cabeza de nuevo, como montando guardia. Ethan se quedó ahí en el resplandor anaranjado, mirando el fuego apagarse hasta convertirse en brasas.
Alcanzó a tomar la pequeña placa metálica de uno de los cachorros nuevamente. Refugio Willow. Las palabras captaban la luz. Suspiró. No solo estaban perdidos ahí afuera. ¿Verdad?, murmuró. Ninguno de nosotros lo estaba. Afuera, la tormenta comenzó a amainar, dejando solo la respiración tranquila de las montañas. Adentro de la cabaña, 3 vidas, cada una castigada por diferentes tipos de frío, descansaban bajo el mismo techo por primera vez. Ethan se recostó en su silla, los ojos pesados, y pensó, no por primera vez, que quizás el destino no lo había abandonado después de todo. Pero si supiera lo que Clara llevaba en el bolsillo interior de su mochila mojada, la foto desgastada, el recorte de periódico, el número de teléfono escrito a mano que la había llevado hasta Wyoming, quizás no hubiera dormido nada esa noche. Si esta historia ya te está llegando al corazón, dale like a este vídeo para que más personas puedan encontrarlo. Y quédate, porque lo que viene después cambia todo lo que creías saber sobre esta historia. La mañana llegó lentamente en las montañas, deslizándose por las grietas de las persianas de la cabaña en hilos dorados y pálidos. Afuera, la tormenta se había aquietado. La nieve se extendía por el valle como un animal dormido. El mundo silencioso y brillante bajo la suave luz. Adentro, la cabaña olía a café y madera de pino ardiendo. El aire más cálido que en semanas. Clara Bennett se movió bajo el edredón del sofá. Sus pestañas parpadearon al abrirse, y durante un largo momento no recordó dónde estaba. Luego llegó el olor a humo de madera, y vio al hombre junto a la estufa. Ethan Cole estaba de espaldas a ella, hombros anchos bajo una camisa de franela, la línea de su mandíbula marcada en la luz de la mañana. El vapor subía del hervidor metálico mientras llenaba 2 tazas dispares. El aliento de Clara tembló al salir. «No te fuiste», dijo en voz baja, la voz aún ronca por el frío. Ethan se giró, sorprendido de que estuviera despierta. «No me pareció bien dejar a alguien medio congelado en mi sala de estar». Su tono era sereno, casi plano, pero sus ojos se suavizaron al mirarla. «¿Cómo está tu cabeza? ¿Todavía pegada al cuello?», murmuró, tocándose la sien. Había humor escondido en el agotamiento de su voz. «Algo es algo». Ethan le pasó la taza. «Bebe despacio. Estuviste inconsciente gran parte de la noche». Ella la tomó con cuidado, sus manos todavía temblando de debilidad. El calor se extendió por sus dedos, su pecho, descongelando algo que no había notado que había estado congelado mucho antes que la tormenta. «Gracias», susurró. Ethan asintió, luego se agachó junto a Ranger, que se había estacionado cerca de los cachorros. Dormían juntos, pequeños cuerpos moviéndose en sueños, su pelaje comenzando a brillar ahora que estaba seco. Ranger lamió suavemente a uno de ellos, y Ethan no pudo evitar sonreír. Habían pasado años desde que había visto a su viejo compañero tan gentil con alguien que no fuera él. Clara siguió su mirada. «Es protector», dijo en voz baja. «Siempre lo ha sido», respondió Ethan. «Una vez me salvó la vida». Ella inclinó la cabeza. «¿Estuviste en la marina?». Él vaciló, su mandíbula tensándose un poco. «Sí. Seal». No dijo más, y ella no preguntó. Había una espera detrás del silencio que ambos parecían entender sin palabras. Clara sorbió su café y miró alrededor. La cabaña era sencilla pero viva. Estantes forrados de libros viejos, algunas fotos enmarcadas dadas vuelta boca abajo, una mesa llena de tallas de madera y herramientas. Se sentía como un lugar que pertenecía a alguien que había pasado mucho tiempo aprendiendo a estar solo. También notó otras cosas. Un chaleco táctico colgado detrás de la puerta. Una radio de onda corta en la esquina. Y sobre el escritorio, apenas visible bajo un montón de papeles, una insignia militar. La clase de insignia que se entrega a familias de caídos en combate. No de un soldado muerto, sino de alguien que había sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Lo reconoció. No a él específicamente, sino la clase de peso que lleva un hombre así. Porque su prometido Marco había cargado esa misma mirada los últimos meses de su vida. Solía trabajar en diseño de robótica, dijo finalmente, en gran parte.
Construíamos máquinas que podían moverse como personas o perros en algunos casos. Pensé que estaba haciendo algo que importaba. Entonces un día nos llamaron a todos y nos dijeron que el proyecto había terminado. Mi prometido murió ese mismo año. Después de eso, supongo que dejé de saber qué importaba. Ethan levantó la vista del suelo. Su tono no era amargo, solo cansado. La manera en que suenan las personas cuando se han quedado sin formas de ocultar su dolor. ¿Por eso estabas ahí afuera?, preguntó. Clara asintió, alejando un mechón de cabello de su cara. El refugio iba a cerrar. Dijeron que el clima retrasaría a cualquiera que viniera a buscar a los perros. No podía soportar la idea de que se congelaran solos. Manejé hasta allí para recogerlos. Pero el coche se descompuso a mitad de camino. Soltó una pequeña risa autocrítica. Y luego aparentemente tomé algunas decisiones de supervivencia espectacularmente malas. La boca de Ethan se curvó ligeramente. Tomaste la correcta anoche. Eso le valió una sonrisa real. Tenue, pero real. Luego, sin saber exactamente por qué, añadió lo que no había pensado decir. También vine porque mi prometido mencionó este lugar. Antes de morir. Willow Creek. Dijo que quería traerme aquí algún día. Ethan no dijo nada por un momento. ¿Cómo se llamaba? Marco. Marco Reyes. Ella lo miró. ¿Lo conocías? Ethan sintió que algo dentro de él se paralizaba. Marco Reyes. El nombre lo golpeó como agua helada. Sí. Lo conocí. Trabajó con nosotros durante un tiempo. En el programa K9. No era soldado, era veterinario civil contratado para trabajar con los perros de la unidad. Ethan se quedó quieto un momento. Era un buen hombre. Clara no pudo hablar por varios segundos. La taza de café se le iba a caer de las manos. ¿Qué programa K9? Ethan miró los cachorros. Y entonces lo entendió todo. Todo encajó de una manera que hizo que la habitación pareciera girar levemente. Marco había trabajado con la línea de cría K9 del programa. Los perros que él había ayudado a criar, los descendientes de la perra madre que Ranger había conocido en la base, habían terminado en el refugio Willow. Y Clara, la prometida de Marco, había venido hasta aquí empujada por 5 palabras que él le había enviado y había encontrado a esos mismos perros. Y ahora estaban todos en la misma cabaña. El mundo no hace esto por accidente, pensó Ethan. El mundo no es tan preciso por accidente. Fue él quien te mandó aquí, dijo en voz baja. No de la manera que crees. Pero de alguna forma, te mandó aquí. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo. Esta vez gentilmente, perezosamente, como si la tormenta hubiera exhalado finalmente su último aliento. Ethan sirvió más café y se sentó en la pequeña mesa. Normalmente no hacía espacio para extraños, pero algo en Clara lo hacía detenerse. Quizás era la forma en que miraba a los cachorros con el tipo de amor que no esperaba nada a cambio. O quizás era que por primera vez en años, la historia de alguien más era más grande que la suya, y eso le daba un descanso de sí mismo. Puedes quedarte aquí hasta que las carreteras estén despejadas. El pueblo está a unos 16 kilómetros bajando la montaña. Una vez que esté abierto, te llevo. Clara asintió, insegura de si sentir alivio o vergüenza. Encontraré la forma de pagarte. Ya lo hiciste, dijo Ethan, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Hiciste que Ranger durmiera cerca de alguien más por primera vez en años. Ella miró al viejo perro, que se había acercado al sofá, su cabeza descansando entre los 2 cachorros. Supongo que ambos necesitábamos un lugar donde sentirnos seguros. Un golpe tenue sonó en la puerta. Ethan frunció el ceño. Rara vez tenía visitas. Abrió para encontrar a una mujer envuelta en un grueso abrigo rojo, las mejillas rosadas por el frío. Marta Reed, anunció alegremente, quitándose la nieve de los hombros. Traje el desayuno. Pensé que la tormenta pudo haberte dejado varado de nuevo. Marta tenía 66 años, era baja y robusta, con el cabello plateado recogido en un moño y ojos tan amables como el primer sol de la mañana. Dirigía el café Harglicht en el pueblo y había conocido a Ethan desde que se había mudado allí.
Se conducía con la calma de alguien que había visto suficientes inviernos como para dejar de temerles. Llevaba una canasta envuelta en una toalla. «Buenos días, Ethan», dijo él, haciéndose a un lado. «No tenías que venir hasta aquí». «Tonterías», dijo ella, levantando la canasta. «Galletas y mermelada. Pareces que llevas semanas viviendo solo de café y terquedad». Clara parpadeó sorprendida cuando Marta entró, llenando el pequeño espacio con aroma a canela y calidez. «Oh, tenemos compañía», dijo Marta, sus ojos iluminándose. «Y dos pequeños milagros. ¿No son hermosos?» Clara se incorporó rápidamente, un rubor tocando sus mejillas. «Lo siento. No quise entrometerse». «Yo». Marta la interrumpió con una carcajada. «Querida, este lugar ha estado vacío por demasiado tiempo. Es bueno verlo vivo». Puso una mano gentil en el hombro de Clara. «Debe ser la que Ethan encontró anoche. Escuché que la tormenta estuvo difícil. Lo hiciste bien al aguantar». Los ojos de Clara se llenaron inesperadamente. Había algo en el tono de Marta, cálido, maternal, que rompía lo que le quedaba de muros. «Casi no lo logro», dijo en voz baja. «Pero lo lograste», dijo Marta. «Eso es lo que importa». Mientras Marta desempacaba la canasta, Ethan observaba a las dos mujeres conversar. La escena era extraña y sin embargo familiar. El tipo de calma doméstica que no había visto desde antes de la guerra. Por un momento, se permitió solo escuchar. Clara riendo suavemente ante una de las historias de Marta sobre la gente del pueblo. Ranger roncando cerca del fuego. El ligero repiqueteo de la nieve contra el techo. Pero Marta tenía sus propios secretos. Cosas que había guardado durante años en un cajón cerrado de su corazón. Igual que Ethan guardaba el diario bajo el floorboard. Miró a Clara con una intensidad que duró solo un segundo antes de convertirse de nuevo en la sonrisa amable de siempre. Ethan no lo notó. Pero Clara sí, apenas, como un destello. Algo en los ojos de Marta cuando vio a los cachorros que fue más allá de la simple ternura. Algo parecido al reconocimiento. Más tarde, cuando Marta se había ido y la cabaña se había vuelto silenciosa de nuevo, Ethan estaba junto a la ventana, mirando hacia el blanco interminable. Clara estaba sentada en el suelo con los cachorros, sus dedos trazando pequeños círculos en sus lomos. Ellos se retorcían hacia ella, pequeñas colas moviéndose. Ranger, siempre cauteloso, ahora yacía junto a ella, su hocico presionado gentilmente contra su brazo. Ethan sintió un tirón dentro del pecho. No exactamente dolor, no exactamente paz, solo algo humano, algo que no se había permitido sentir en años. Se giró hacia el fuego, su voz baja. «Supongo que te han adoptado». Clara sonrió apenas. «Supongo que nos han adoptado a todos». La luz del fuego parpadeó contra las paredes, y afuera la tormenta exhaló su último suspiro. Ethan se sentó en su silla mirando a los tres, la mujer, el viejo perro, las dos nuevas vidas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el frío perdía su agarre sobre la cabaña y sobre él. Lo que no supo fue que esa misma noche, a 1,200 kilómetros de distancia en Chicago, una mujer de cabello plateado llamada Margaret Bennett se quedó dormida con el teléfono en la mano, habiendo marcado el número de su hija 14 veces sin que nadie contestara. El teléfono de Clara estaba muerto desde que el coche se descompuso. Y Margaret no lo sabía. Solo sabía que su hija había desaparecido en una tormenta. Y oraba de la manera en que oran las personas que ya no saben a qué aferrarse, con los puños cerrados y los ojos apretados, como si el dolor de mantener los ojos abiertos fuera mayor que el de mantenerlos cerrados. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete ahora para no perderte ninguna entrega. Estamos apenas a mitad de camino, y lo que viene a continuación es lo que nadie vio venir. Para cuando llegó la siguiente semana, la nieve se había vuelto más suave, más delgada, como si las montañas finalmente estuvieran exhalando después de días de contener el aliento. El cielo, aunque aún pálido, mostraba un indicio de azul detrás de las nubes que derivaban. Abajo en Willow Creek, el pueblo volvía a la vida. Niños, envueltos en bufandas, corrían entre las tiendas, sus risas brillantes contra la quietud,
y el humo subía de las chimeneas en gentiles espirales. El café Harglicht, ubicado en la esquina de Maple Street, brillaba como un farol en el frío. Clara Bennett estaba detrás del mostrador de la entrada, las mangas enrolladas, las manos espolvoreadas de harina. Llevaba 3 días allí ayudando a Marta Reed con la oleada matutina. Sus mejillas tenían de nuevo algo de color. Sus labios, antes agrietados, ahora se curvaban en algo que se asemejaba a la paz tranquila. La campanilla sobre la puerta tintineó, y una ráfaga de viento siguió a un par de clientes. Clara les ofreció una sonrisa. Era pequeña pero real. El tipo de sonrisa que viene de recordar cómo se siente pertenecer a algún lugar. Marta estaba junto al horno, su figura redonda envuelta en un delantal estampado con cerezas rojas que se iban decolorando. Estaba tarareando, el cabello plateado recogido en un moño que siempre parecía a punto de soltarse con un suspiro. «No olvides la canela», dijo por encima del hombro. Clara se rió suavemente. «Creo que lo has dicho cada día desde que empecé. Y cada día casi te olvidas», respondió Marta, entregándole una bandeja de masa. «El hábito crea memoria, querida. Así es como horneas tu camino a través del duelo». Las palabras aterrizaron en algún lugar profundo del pecho de Clara. No había hablado mucho sobre su dolor, sobre el prometido que había perdido, sobre las noches que había permanecido despierta construyendo máquinas que nunca verían la luz del día. Pero en la cocina de Marta, rodeada de azúcar, harina y el ritmo constante del horno, había comenzado a respirar de nuevo. A mediodía, el café estaba lleno con el aroma de pan caliente y café. Los lugareños entraban y salían. El señor Owens, el cartero con su espeso bigote y su humor tranquilo. La señora Hargrove que siempre traía su tejido. Una joven madre con un niño pequeño envuelto en una bufanda azul. Clara los saludaba a todos con una calidez tímida, aprendiendo nombres, recordando caras. En una de las mesas estaba sentado un hombre que no había conocido antes. Una figura alta con una chamarra de cuero gastada, cabello rubio arena y ojos del color de la pizarra. Su nombre era Ben Turner, un escritor que había llegado a Willow Creek en el invierno, buscando la tranquilidad para terminar su libro. Era de mediana edad, delgado pero fuerte, el tipo de hombre que parecía construido del silencio en lugar del ruido. Estaba sentado solo, garabateando notas en un diario golpeado mientras su café se enfriaba. Marta se inclinó hacia Clara y susurró: «Ese tampoco habla mucho. Tú y Ethan podrían formar un club». Clara sonrió ante eso. La mención de Ethan revolvió algo dentro de ella, una mezcla de gratitud y curiosidad. Desde la noche en que él la había salvado, no había dicho mucho. La había llevado al pueblo unos días antes, ayudado a descargar suministros para Marta y prometido venir una vez por semana. Había querido agradecerle apropiadamente, pero cada vez que lo intentaba, las palabras se disolvían. Él parecía cargar su propio tipo de silencio, el tipo pesado que la gente se gana al sobrevivir demasiado. Pero lo que Clara no sabía era que Ben Turner no era solo un escritor buscando tranquilidad. Ben Turner era periodista. Y estaba en Willow Creek porque le habían dado un soplo sobre algo, una historia sobre un ex-Navy SEAL viviendo en las montañas, el único sobreviviente de una operación que el gobierno nunca había reconocido oficialmente, y 3 familias que todavía esperaban respuestas sobre cómo habían muerto sus hijos. Ben tenía un editor que quería esa historia. Y tenía el nombre de Ethan Cole escrito en la primera página de ese diario golpeado. Mientras la tarde avanzaba, la nieve comenzó a caer de nuevo. No en tormentas esta vez, sino en delicados copos que parecían casi un perdón. Las ventanas del café se empañaban con el calor. Clara las limpió con una toalla y miró hacia afuera por un momento. Al cruzar la calle, el mundo era blanco y silencioso, y entonces lo vio. Ethan estaba junto a su camioneta hablando con un anciano envuelto en un grueso abrigo verde. Ranger estaba sentado obedientemente a su lado, su pelaje negro y café espolvoreado de nieve. El anciano era Harold Pierce, un carpintero retirado que ahora vivía en el hogar Willow Rest. Un hombre pequeño de estatura pero de ojos brillantes, sus manos arrugadas temblando levemente mientras rascaba las orejas de Ranger. Ethan había comenzado a visitar el hogar de ancianos por sugerencia de Marta.
Al principio no había sido fácil. El lugar olía a antiséptico y edredones viejos, a cosas que terminaban lentamente. Pero Ranger se adaptó a los residentes de inmediato. Los perros tenían una forma de cruzar fronteras que las palabras nunca podrían. No hacían preguntas. Simplemente se quedaban. Ethan había visto cómo personas que no habían hablado en semanas volvían a sonreír solo con sentir el pelaje de Ranger bajo sus dedos. De alguna manera, al ayudarlos, sentía que las piezas de sí mismo empezaban a encajar de nuevo. ¿Lo ves?, dijo Marta, asintiendo hacia la ventana. Le dije que haría bien allí. Algunos hombres necesitan servir a otros antes de recordar que todavía están vivos. Clara asintió en silencio, su mirada fija en el hombre afuera. Ethan estaba riendo. Un sonido suave, sorprendido, como si hubiera olvidado cómo. El sonido cortó la distancia entre ellos, cálido incluso a través del cristal. Cuando Ethan finalmente cruzó la calle hacia el café, con Ranger trotando a su lado, Clara sintió que su corazón se aceleraba. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. «Llegas temprano», dijo, tratando de sonar casual. Él sacudió la nieve de sus hombros. El anciano se quedó sin historias. «Pensé que vendría a ver cómo estás». Su voz tenía la misma calma firme de siempre. Pero había algo más suave debajo. Marta apareció desde la cocina, sonriendo como si lo hubiera estado esperando. «Pareces medio congelado. Siéntate antes de que te derritas en mi suelo». Ethan obedeció, tomando asiento cerca de la ventana, mientras Clara vertía café en una taza y colocaba una galleta junto a ella. Ranger se acostó tranquilamente a sus pies, la cola barriendo el suelo una vez antes de detenerse. «¿Cómo te trata la vida en el pueblo?», preguntó Ethan. Clara echó un vistazo a la bandeja de pasteles que se enfriaban en el mostrador. «Bien, diferente. Creo que Marta está tratando de engordarme». «Eso es lo que hace el amor, querida», dijo Marta desde detrás del mostrador. Ethan sonrió apenas, revolviendo su café. «Al pueblo le caes bien. Escuché que la señora Hargrove dijo que horneas mejor que Marta». «Mentira», dijo Marta de inmediato, fingiendo fruncir el ceño. «Nadie hornea mejor que yo. Ni siquiera el duelo». Clara bajó la vista, la garganta apretada. «No sé sobre eso», dijo en voz baja. «El duelo hace que muchas cosas suban». Por un momento, cayó un silencio entre ellos, cómodo y lleno. Las luces del café se reflejaban en la ventana, y afuera, la nieve derivaba por el aire como recuerdos que caen. Luego, Ranger se puso de pie de repente, la cola moviéndose. Una niña pequeña había entrado al café. Laia Moore, de 7 años, con mitones rojos brillantes y pecas como estrellas dispersas. Era la nieta del sheriff del pueblo y le había tomado un cariño instantáneo a Ranger durante sus visitas al hogar de ancianos. Se rió cuando él rozó su guante con el hocico. «Hola, Ranger», dijo, agachándose a abrazarlo. Ethan sonrió genuinamente esta vez, mirándola con una expresión que Clara nunca había visto antes. Suave, casi paternal. «¿Te recuerda?», dijo. Laia brilló y le entregó a Clara un dibujo que había hecho, una imagen de 3 perros jugando en la nieve bajo un sol dorado. «Ese eres tú», le dijo a Clara. «Ahora pareces feliz». Clara parpadeó, la emoción atrapándose en su garganta. «Gracias, cariño. Creo que lo estoy». Cuando la niña se fue con su abuela, el café se aquietó de nuevo. Afuera, el crepúsculo pintaba la nieve en tonos de azul y dorado. Clara caminó hacia la ventana, limpiando un pequeño círculo claro, y miró hacia afuera. Ethan había salido a encender su camioneta. Ranger saltó al asiento del pasajero, su silueta enmarcada por la nieve que caía. Ethan miró hacia atrás una vez a través del cristal. Sus ojos se encontraron. Los de ella cálidos, los de él cautelosos pero abiertos de una manera que decía más de lo que las palabras podían. El mundo entre ellos se sentía de repente más pequeño. El aire en el café más cálido. Ella no agitó la mano y él no sonrió, pero algo pasó entre ellos. El tipo tranquilo de reconocimiento que dice, ambos estamos encontrando nuestro camino de regreso. Y mientras la nieve continuaba cayendo afuera de la ventana del café,
Clara se dio cuenta de que a veces la sanación no llegaba como una tormenta. A veces llegaba suavemente, como el olor del pan o una mirada a través del cristal empañado que se sentía como hogar. Lo que ninguno de los dos notó fue que Ben Turner los había estado observando. Desde su mesa de la esquina, con su café frío y su diario abierto, había estado tomando notas. No de manera obvia. Solo el pequeño movimiento de una pluma sobre papel. Pero sus ojos grises como pizarra habían registrado todo. La forma en que Clara miraba a Ethan. La forma en que Ethan apagaba algo dentro de sí mismo cada vez que ella se acercaba demasiado. Y debajo de sus notas sobre el pueblo y sus personajes, había una sola línea que había escrito 3 veces con líneas debajo. Ethan Cole sabe que pasó realmente en Kandahar. No te vayas. Porque ahora mismo, en esta historia, hay algo enterrado que está a punto de salir a la luz. Y cuando salga, nadie en Willow Creek volverá a ser el mismo. La nieve afuera había vuelto delgada y brillante, el tipo que susurraba en lugar de aullar. La luz de la mañana caía a través de los paneles de las ventanas del café, dejando suaves patrones en los tablones del suelo de madera. Clara Bennett estaba cerca del mostrador trasero, atando un listón alrededor de una caja de rollos de canela para la señora Hargrove, quien insistía en llevar dulces al coro de la iglesia cada viernes. Los movimientos de Clara se habían vuelto estables, practicados, medidos como la respiración. Las sombras bajo sus ojos se habían desvanecido. Había color en sus mejillas ahora. La vida dentro del café Harglicht se movía gentilmente a su alrededor, cada día encontrando su ritmo como una canción familiar. Cuando el último cliente de la mañana se fue, Marta se limpió las manos en el delantal y se apoyó en el mostrador, exhalando con satisfacción. Sobrevivimos otra oleada. Dios bendiga a la cafeína. Clara se rió suavemente. ¿Y a tus galletas? Creo que la gente caminaría a través de una ventisca solo para conseguir una. Quizás, dijo Marta, sus ojos chispeando, pero por el calor vienen. La comida es solo una excusa. Hubo una pausa, una pequeña, como si el mismo aire quisiera descansar. Clara se giró para tomar su abrigo del gancho, y al hacerlo, algo cayó del bolsillo, un sobre amarillento doblado. Revoloteó al suelo como una hoja de otoño entre migajas de azúcar. Frunció el ceño, recogiéndolo. El papel estaba doblado, frágil, la letra tenue, pero familiar. Mamá. La única palabra detuvo su corazón por un latido. Marta notó el cambio en su expresión. ¿Algo que perdiste? Clara sacudió la cabeza lentamente, su voz quedita. Algo que nunca envié. Giró el sobre entre sus manos. Lo escribí antes de dejar Chicago, antes de venir aquí. Ni siquiera recuerdo haberlo puesto en este abrigo. Marta inclinó la cabeza, su gentil curiosidad nunca cruzando en intromisión. ¿Quieres hablar de ello? Clara vaciló, luego asintió, sentándose en una de las mesas cerca de la ventana. El mundo afuera era brillante y blanco, un paisaje de perdón que no había osado imaginar antes. Mi madre, comenzó, es complicada. Es fuerte, pero ese tipo de fortaleza que aleja a las personas. Después de que mi papá murió, convirtió todo en orden. Horarios, expectativas, reglas. Cuando dejé mi trabajo, cuando dije que no podía vivir más en la ciudad, me dijo que estaba tirando mi vida por la borda. Esa misma noche me fui y no llamé de nuevo. Marta sirvió 2 tazas de café y se unió a ella, sentándose frente a ella. A veces el amor usa armadura, querida. Es difícil ver qué hay debajo hasta que es demasiado tarde. Clara trazó su dedo a lo largo del borde de la taza. Pensé que si me iba sería más fácil. Pero algunas noches todavía escucho su voz, no enojada, solo decepcionada, como si hubiera roto algo que ella había construido con sus manos. La puerta del café se abrió brevemente y el viento trajo adentro algunos copos de nieve antes de cerrarse de nuevo. Ethan Cole entró, sacudiendo la nieve de su chaqueta. Ranger lo siguió, sacudiendo el pelaje antes de instalarse junto al mostrador. Ethan lucía menos como un soldado estos días y más como un hombre redescubriendo lo que significaba pertenecer a algún lugar. Su barba había crecido un poco, su cara más suave, pero no menos curtida,
y había una firmeza tranquila en la manera en que se movía. Ustedes dos parecen estar resolviendo el mundo, dijo. Hoy no, respondió Marta, solo remendándolo un poco. Ethan asintió hacia Clara. ¿Estás bien? Ella sonrió apenas. Solo encontré viejos fantasmas. Él estudió su cara por un momento, el entendimiento pasando silenciosamente entre ellos, luego se movió para servirse un café. No indagó. Nunca lo hacía. Cuando se fue unos minutos después, Ranger hizo una pausa junto a la silla de Clara, empujando su mano gentilmente antes de seguirlo. Ella los vio irse, los dedos descansando en la carta. La voz de Marta rompió la quietud. No tienes que abrirla, ya sabes. Algunas palabras hacen más daño que bien cuando finalmente ven la luz del día. Clara levantó la vista, los ojos pensativos. ¿Crees en mantener las cosas enterradas? Marta sonrió con tristeza. No enterradas, solo dejadas descansar. Respiró profundo. Mi esposo, Thomas, no era un mal hombre, solo un hombre débil. Descubrí que había estado viendo a alguien más unos meses antes de que se enfermara. Estaba furiosa. No le hablé por meses. Luego llegó el cáncer y de repente lo que tenía era tiempo. Tiempo para decidir si seguir odiándolo o dejarlo ir. Clara escuchó en silencio, la carta temblando levemente en sus manos. ¿Lo perdonaste? Marta asintió. ¿Perdonar? Sí. ¿Olvidar? No. El perdón no es pretender que no pasó. Es elegir no arrastrarlo detrás de ti como un caballo muerto. Miró hacia la ventana donde la luz atrapaba los copos que caían. Todavía lo extraño, ya sabes, las partes buenas, la risa, pero dejé de dejar que las malas partes definieran lo que me quedaba de mí. Sus palabras se quedaron suspendidas como el olor a canela en el aire. Clara desdobló el sobre. El papel de adentro estaba fechado hace casi 2 años. La tinta se había corrido en una esquina como si su mano hubiera temblado mientras escribía. Mamá, no puedo quedarme aquí más. Todo se siente como ruido. Necesito encontrar algo real antes de desaparecer por completo. Lamento seguir decepcionándote. Quizás tengas razón. Quizás nunca fui lo suficientemente fuerte para la vida que querías. Pero ya no puedo respirar en ella. La garganta de Clara se apretó mientras leía. La carta terminaba abruptamente, la última línea a mitad de oración. Por favor, no. Y luego nada. Debía haberse detenido a mitad de camino, demasiado cansada para terminar, demasiado asustada para enviarla. Las lágrimas le picaron los ojos. Es extraño, dijo en voz baja. Pensé que irme me haría libre, pero solo me hizo silenciosa. He estado esperando a que ella me llame. Y nunca me di cuenta de que yo fui quien se fue. Dejé el teléfono descolgado. Marta extendió la mano y tocó la suya. Entonces quizás es hora de levantarlo de nuevo. Más tarde esa tarde, cuando los últimos clientes se habían ido y la luz dorada de la tarde se había instalado a través de la ventana, Clara se sentó sola junto al alféizar con una hoja fresca de papel. Afuera el mundo estaba quieto en plata, el reflejo de la calle nevada brillando tenuemente. La carta vieja estaba abierta junto a ella, pero ya no la necesitaba. Respiró profundo y comenzó a escribir. Mamá, todavía no estoy bien, pero estoy aprendiendo a estarlo. Estoy tratando de construir algo que dure, aunque sea pequeño. Te extraño. Con amor, Clara. Dejó el bolígrafo y miró las palabras. Sin disculpas, sin explicaciones, solo la verdad. Frágil, pero completa. La puerta se abrió suavemente. Ethan entró, las botas cubiertas de nieve. Hizo una pausa cuando la vio sentada ahí, el papel en la mano iluminado por la luz que se desvanecía. No quería interrumpir, dijo. Clara sacudió la cabeza. No interrumpes. Asintió, los ojos pasando hacia la carta. ¿La enviaste? Todavía no, dijo ella. Pero lo haré. No dijo nada más, solo estuvo allí un momento, el silencio entre ellos lleno de comprensión. Ranger se acostó junto al hogar, la cola golpeando una vez. Afuera, el cielo se tornó de un azul más profundo, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que el aire en su pecho se expandía sin dolor. Miró a Ethan,
al hombre que la había encontrado en la nieve y le había dado el calor que no sabía que necesitaba, y se dio cuenta de que quizás la sanación no era un solo momento. Era miles de pequeñas decisiones, una de las cuales acababa de tomar. Ethan la observó doblar la carta cuidadosamente, deslizarla en un sobre. Su cara brillaba en la luz ámbar, tranquila y decidida. No necesitaba preguntarle qué había escrito. Ya lo sabía. Y entonces algo sucedió que ninguno de los dos esperaba. Ranger gruñó. No de la manera amistosa en que gruñía cuando reconocía a alguien. De la manera tensa, alerta, con todo el cuerpo rígido, que significaba que algo estaba mal. Ethan se giró de inmediato, la mano moviéndose por reflejo al lado donde antes cargaba un arma. La puerta del café se abrió y Ben Turner entró, pero esta vez no era el escritor tranquilo de la mesa del rincón. Su expresión era diferente. Sus ojos grises como pizarra estaban fijos en Ethan con una mezcla de remordimiento y determinación que no prometía nada bueno. «Necesito hablar contigo», dijo Ben. «Solo. Es importante». Clara miró a Ethan. Él tenía los ojos clavados en Ben con una expresión que ella no le había visto antes. No miedo. Algo más viejo que el miedo. Algo parecido a la resignación del hombre que ha estado esperando que una cosa en particular finalmente lo alcanzara. «Está bien», dijo Ethan. «Pero lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí». Ben vaciló, luego sacó una hoja doblada del bolsillo interior de su chaqueta. La colocó sobre la mesa entre ellos. Era una copia de un artículo de periódico, con un encabezado que Clara leyó desde donde estaba. 3 marines muertos en operación no reconocida. Único sobreviviente permanece en silencio. Y debajo, en letra más pequeña, familias exigen respuestas. Fuentes apuntan al Seal Ethan Cole. El aire en el café se heló de una manera que no tenía nada que ver con el invierno. «Soy periodista», dijo Ben en voz baja. «Mi editor quiere esta historia. Las familias de esos 3 hombres llevan 4 años esperando saber qué pasó. Tengo suficiente para publicar. Pero quería darte la oportunidad de hablar primero». Ethan no dijo nada. Solo miraba el papel. Sus mandíbulas estaban tan apretadas que Clara podía ver los músculos moverse. Ranger se levantó y se colocó entre Ethan y Ben, la postura baja, el pelaje ligeramente erizado. «¿Cuánto tiempo tienes antes de publicar?», preguntó Ethan finalmente, con la voz de alguien que ha aprendido a medir cada palabra como munición. «5 días», dijo Ben. «Después de eso, mi editor lo saca con o sin tu versión». Ethan tomó el papel. Lo miró. Luego lo doblé con cuidado y lo dejó sobre la mesa. «Saldrás por esa puerta ahora», dijo. «No porque esté huyendo, sino porque necesito pensar». Ben asintió. «Lo entiendo. Aquí está mi número. Por favor, llámame». Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio que quedó fue denso y oscuro, como el humo de una vela que acaba de apagarse. Clara se acercó despacio. «¿Qué pasó realmente en Kandahar?». Ethan tardó un largo tiempo en responder. Cuando lo hizo, su voz era tan baja que tuvo que inclinarse para escucharlo. «Pasó que tomé la decisión correcta», dijo, «y 3 hombres murieron de todos modos. Y nadie en este mundo ha podido decirme si esas 2 cosas se pueden vivir juntas». Entonces se levantó, llamó a Ranger, y salió a la oscuridad sin mirar atrás. «No cambies de canal. Porque lo que Ethan está a punto de hacer con esos 5 días va a cambiar el resto de esta historia de una manera que no creerás hasta que lo veas llegar». Los siguientes 3 días en Willow Creek pasaron con la tensión silenciosa de una cuerda estirada al máximo. Ethan no fue al café. No fue al hogar de ancianos. Permaneció en la cabaña, la puerta cerrada, la chimenea ardiendo aunque él apenas se sentaba cerca. Ranger lo seguía de habitación en habitación, su presencia un ancla contra el mar oscuro que Ethan sentía subiendo. Debajo del floorboard de madera, el diario lo esperaba. Como siempre. Esta vez lo sacó. Las páginas tenían 4 años de antigüedad. La letra era suya pero parecía pertenecerle a alguien más. Al soldado que había sido antes de que la montaña se convirtiera en su mundo. Leyó cada página. Los preparativos de la operación.
Las órdenes que llegaron a último momento y que cambiaron toda la estructura de la misión. La decisión que tomó al ver que el flanco izquierdo estaba comprometido, la decisión de redirigir el avance que a él le parecía la única opción viable. Y el resultado. La explosión que nadie pudo prever porque la inteligencia había fallado. No él. La inteligencia había fallado, pero nadie quería decirlo en voz alta porque significaba responsabilizar a personas con más estrellas en el hombro que Ethan. Y en la última página, escrito con letra más temblorosa, un nombre. El nombre del oficial de inteligencia cuyo informe incorrecto había dejado a su equipo expuesto. Un oficial que había sido promovido 2 veces desde entonces. Un hombre que nunca había tenido que mirar a las familias de esos 3 soldados a los ojos. Ethan cerró el diario. Lo sostuvo entre las manos. Luego llamó a Ben Turner. 4 horas después, Ben estaba sentado a la mesa de la cabaña con una grabadora, un bloc de notas y los ojos abiertos del hombre que sabe que está frente a la historia más importante de su carrera. Pero también, aunque todavía no lo entendía del todo, frente al hombre más valiente que había conocido en su vida. Ethan habló durante 2 horas. Con calma. Con precisión. Sin culpar a nadie que no mereciera ser culpado, y sin absolverse de las partes que genuinamente le pesaban. Cuando terminó, Ben apagó la grabadora y se quedó en silencio por un largo momento. ¿Por qué no dijiste esto antes? Preguntó finalmente. Porque las familias ya habían perdido suficiente, dijo Ethan. No quería que su dolor se convirtiera en el combustible de alguien más. Tú eres el primero en preguntarme qué pasó sin ya tener una respuesta escrita de antemano. Ben guardó la grabadora lentamente. Voy a publicar esto, dijo. Pero no de la manera que pensaba. Esta no es la historia de un soldado que cometió un error. Esta es la historia de un sistema que falló a sus hombres y luego culpó al sobreviviente por conveniencia. Ethan lo miró durante un momento largo. Publicarla de cualquier manera que sea la verdad, dijo. Eso es todo lo que les debo a ellos. Cuando Ben se fue, Ethan salió al porche. La noche era clara y fría, el tipo de claridad que solo llega cuando toda la tormenta ha pasado. Las estrellas eran innumerables sobre las montañas. Ranger se sentó junto a él, el hombro presionando suavemente contra su pierna. Ethan puso la mano en la cabeza del perro. Ya lo hicimos, ¿verdad? Dijo en voz baja. Lo aguantamos. Ranger soltó un largo suspiro, como si él también hubiera estado esperando escuchar eso. Si todavía estás aquí con nosotros, escribe en los comentarios una sola palabra. Hogar. Eso me dice que esta historia vale la pena seguir contando. Y te prometo que lo que viene ahora es puro calor. El sol salió tímidamente esa mañana, derramando oro sobre los techos nevados de Willow Creek. El aire todavía tenía el mordisco del invierno, pero era suavizado ahora por el calor de la gente reunida para el último mercado dominical de la temporada. Tiendas y puestos de madera bordeaban la plaza, cada uno envuelto en telas y listones coloridos que ondeaban como risas tranquilas en la brisa. Las voces de los niños subían y bajaban como gorriones, y la música tenue de un viejo violín derivaba desde la esquina donde la esposa de un granjero local tocaba para las familias que pasaban. Clara Bennett llegó temprano con una canasta de galletas recién horneadas, las manos metidas en gruesas manoplas que Marta le había tejido. Su largo cabello castaño estaba atado holgadamente en la parte posterior. Mechones escapándose para rozar sus mejillas sonrosadas por el frío. Llevaba un sencillo suéter crema y una falda de lana oscura, el tipo que atrapa la luz solar y la memoria en sus hilos. Detrás de ella, Ethan Cole cargaba 2 mesas plegables, las mangas de su chamarra azul marino enrolladas, el aliento convirtiéndose en vapor en el frío matutino. Ranger trotaba adelante, la cola moviéndose orgullosamente, mientras los 2 cachorros de pastor alemán, ahora más rollizos y fuertes, saltaban en círculos torpes alrededor de sus botas. ¡Cuidado! Se rió Clara cuando uno de los cachorros casi tumbó un cajón de madera de manzanas. Están descubriendo la gravedad de nuevo. Ethan sonrió, dejando caer las mesas. Al menos están aprendiendo más rápido que yo. Su voz tenía una calidez que ella no había escuchado de él antes, firme, sin defensas. Marta llegó momentos después,
envuelta en un abrigo de cuadros rojos y cargando 2 termos de café. Mis horneros favoritos y mis clientes menos disciplinados, dijo, señalando a los perros. Si esos cachorros roban otro croissant, los mando a confesión. Instalaron su puesto cerca de la fuente donde la luz del sol se reflejaba en la delgada capa de hielo que cubría el agua. Clara acomodó sus galletas, pepas de jengibre, estrellas de azúcar y rollos de canela en hileras ordenadas, atando listones alrededor de pequeños paquetes. Un letrero pintado a mano decía, la panadería Harglicht, dulzura por una causa. Junto a ella, Ethan clavó un póster de perros sonrientes y letras escritas a mano. Recaudación para el refugio Willow. Ayuda a una pata a encontrar hogar. El refugio, explicó a los curiosos transeúntes, era el mismo lugar donde Clara había rescatado a los cachorros semanas atrás. Su techo había colapsado bajo la nieve ese invierno, y los lugareños habían decidido recaudar dinero para las reparaciones. Los productos horneados de Clara y las fotos de Ethan de los perros rescatados eran el centro del evento. Mientras el día se iluminaba, la plaza se llenó de vida. El aroma de las castañas asadas se mezclaba con el dulce aroma de los pasteles frescos. Los niños jalaban las chaquetas de sus padres, pidiendo galletas, y las parejas de ancianos se detenían a acariciar a los cachorros. Ranger, siempre el profesional, se sentó tranquilamente junto a la mesa de Ethan, dejando que las manitas acariciaran su cabeza con una paciencia nacida de años de entrenamiento y amor. Tu chico es una celebridad, dijo una voz profunda y familiar. Ethan se giró para ver al diputado Sam Walker parado cerca, las manos enguantadas descansando fácilmente en su cinturón. Sam era de principios de los 50, de hombros anchos y mandíbula cuadrada con vetas grises cortando su cabello oscuro. Su uniforme parecía casi demasiado ordenado para el rústico mercado, pero la sonrisa fácil en su cara suavizaba la autoridad que portaba. Había conocido a Ethan desde antes de la guerra, cuando Ethan era todo instinto y rabia, un hombre todavía peleando batallas que nadie más podía ver. No pensé que te vería detrás de un puesto de ventas de dulces, dijo Sam, los ojos brillando con humor. Ethan se rió. Tampoco pensé que lo disfrutaría. Sam lo miró durante un largo momento, como midiendo el cambio, no en el uniforme, sino en el hombre. Has recorrido un largo camino, hijo. Ya no estás corriendo. La sonrisa de Ethan se desvaneció en algo más tranquilo, más verdadero. Supongo que no. Se siente extraño. Sin embargo. La paz. Sam asintió. La paz generalmente lo hace. Le dio a Ranger una palmada en la cabeza, luego metió un billete en el tarro de donaciones. Para los perros, dijo, y para el hombre que finalmente aprendió a quedarse quieto. Cuando Sam se fue, Ethan estuvo en silencio un momento, mirando a la gente moverse entre los puestos. Había risas en todas partes, en el aire, en la manera en que Clara hablaba con los clientes, en el pequeño caos de los cachorros tropezando el uno sobre el otro cerca de la mesa. Por una vez, no se sentía como un observador parado fuera del círculo. Era parte de él. Alrededor del mediodía, la música creció más fuerte. Un violinista local, un anciano con una sonrisa torcida y brillantes ojos azules llamado Jonas Merrick, comenzó a tocar cerca de la fuente. Su gorra de lana le quedaba demasiado grande para la cabeza, y su abrigo parecía haber vivido más inviernos que él. Sin embargo, su arco se movía sobre las cuerdas con la gracia de alguien que ha hecho las paces con el tiempo. Los niños giraban en la nieve mientras sus padres aplaudían al ritmo. Clara se unió por un momento, golpeando el pie, su risa suave y brillante. Ethan se recostó contra la mesa, los brazos cruzados, mirándola. Está sonriendo como alguien que ya lo entendió, dijo cuando ella volvió. Quizás solo lo estoy intentando, respondió. Intentar es la mitad de la batalla, ¿verdad? Él asintió. A veces es todo. Y entonces, mientras la tarde avanzaba y el sol se volvía dorado como la miel, y el tarro de donaciones se llenaba y los platos de galletas se iban vaciando minuto a minuto, Clara vio algo que la dejó sin palabras. Una mujer cruzó la plaza en dirección al puesto. Una mujer de cabello plateado, espalda levemente encorvada, un abrigo verde oscuro que Clara reconoció al instante porque era el que ella misma le había regalado hacía 3 navidades.
Margaret Bennet se detuvo en el borde del mercado, mirando a su alrededor con los ojos de alguien que ha viajado muy lejos para encontrar a una persona y ahora no está segura de que sea real. Clara no pudo moverse por 5 segundos completos. Luego dio un paso adelante. Luego otro. Y entonces sus piernas la llevaron solas, corriendo, sin pensar, como hacen las piernas cuando el corazón ya tomó la delantera. Margaret la vio llegar y abrió los brazos y Clara se metió dentro de ellos como si nunca hubiera salido, como si los 3 años de silencio se hubieran disuelto en ese instante de la misma manera en que la nieve se derrite bajo el primer sol de primavera. Sin aviso, sin drama, simplemente ya no estando más. Los dos lloraron sin hacer ruido, frente a toda la plaza, y nadie desvió la mirada porque había algo en esa imagen que le recordaba a todo el mundo algo propio. Marta se llevó la mano a la boca. Sam Walker miró hacia otro lado y se limpió el ojo con el dorso del guante. Ethan se quedó quieto, con Ranger sentado a sus pies, los dos observando sin decir nada. Porque hay momentos que no necesitan palabras. Solo testigos. Cuando se separaron por fin, Margaret tomó el rostro de su hija entre las manos y la miró durante un largo tiempo. Luego dijo lo más simple y lo más verdadero que podía decir. «Me alegra que estés aquí». Y Clara respondió, «Me alegra haber llegado». Ethan se giró hacia el puesto para darles espacio. Ranger presionó su cabeza contra su pierna. Ethan puso la mano sobre él. «Yo sé», dijo en voz baja. «Yo sé. Si alguna vez has tenido que reconectarte con alguien después de mucho tiempo, escríbelo en los comentarios. No tienes que contar toda la historia. Solo escribe, también yo. Porque nadie debería sentir que estuvo solo en eso». Cuando el sol comenzó a ponerse, Ethan y Clara se sentaron juntos en el porche del café mientras el crepúsculo se instalaba sobre la plaza. Ranger yacía junto a ellos, su cabeza entre sus patas mientras los 2 cachorros se acurrucaban en el regazo de Clara, sus pequeños cuerpos cálidos y confiados. Marta trajo 3 rebanadas de tarta de manzana sobrante. «Por un buen día», dijo, levantando el tenedor. «Por las segundas oportunidades», respondió Ethan. Comieron en silencio, el único sonido el suave golpeteo de la nieve en el toldo. Clara se recostó contra el poste de madera, los ojos siguiendo los copos blancos mientras giraban bajo la luz de las lámparas. «¿Alguna vez piensas en los milagros, Ethan?», preguntó. Él sonrió apenas. El tipo de sonrisa que venía de algún lugar profundo, usado, pero honesto. «A veces», dijo, «pero no creo que vengan de la nada. Quizás Dios no envía milagros. Quizás envía personas». Clara se giró hacia él, sus ojos brillando en la luz dorada. «Entonces supongo que ambos tuvimos suerte». El viento llevaba el tenue sonido de risas desde la calle abajo. El tipo que hacía que el invierno se sintiera menos como un final y más como un comienzo. Ethan se inclinó hacia abajo para rascar la cabeza de Ranger, sintiendo el calor de la vida presionando contra él desde todos lados. Por primera vez en años, la nieve no se sentía fría. Pero dentro de la cabaña esa misma noche, mientras Ethan apagaba las luces, sucedió algo que heló el momento de alegría como un cubo de agua en la nuca. Ranger, que estaba acostado cerca de la chimenea con los cachorros a su lado, se levantó abruptamente. Dio 2 pasos y luego sus patas delanteras cedieron. Cayó de lado, la respiración rápida y superficial, los ojos confundidos de la manera en que solo se ven los ojos de un animal que siente que algo está muy mal en su propio cuerpo. Ethan cruzó la habitación en 2 zancadas. «Ranger», dijo, la voz quebrándose en los bordes. «¿Qué pasa, chico?». El perro lo miró. Sus ojos ámbar, siempre tan seguros, tan presentes, tenían ahora algo diferente. Una opacidad pequeña pero inconfundible. Y entonces Ethan recordó lo que el veterinario le había dicho 6 meses atrás. Las palabras que él había elegido no escuchar del todo porque el mundo es mucho más tolerable cuando uno elige no escuchar ciertas cosas. Ranger tenía un tumor. Pequeño. Benigno en ese momento. Pero los tumores no se quedan pequeños para siempre. Ethan lo recogió en sus brazos como si fuera un cachorro, aunque el perro pesaba cerca de 35 kilos, y lo llevó hasta la camioneta. Los cachorros lo miraron desde la puerta de la cabaña con los ojos muy abiertos y las orejas hacia arriba,
como si entendieran sin entender. El veterinario del pueblo era una mujer llamada doctora Lingway, de 40 y pocos años, de movimientos precisos y voz tranquila. El tipo de profesional que hace que los peores diagnósticos suenen manejables no porque los minimice sino porque los dice con la dignidad que merecen. Examinó a Ranger mientras Ethan permanecía de pie junto a la mesa, los puños cerrados a los lados. El tumor creció, dijo ella finalmente. Más de lo esperado. Hay opciones, pero necesito ser honesta contigo. A su edad, con el nivel de actividad que tiene y la carga de estrés que su historial indica, la cirugía tiene riesgos reales. Ethan no dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿qué le da más tiempo con menos sufrimiento? La doctora. Way lo miró con respeto genuino. Eso depende de qué quieras para él. Un mes con medicación, sin cirugía, posiblemente más si responde bien. O la operación, con todos sus riesgos, y si sale bien, quizás otro año. Ethan puso la mano sobre el lomo de Ranger. El perro exhaló largo y lento. Como siempre lo había hecho. Como si su cuerpo estuviera recordando cómo hacer la única cosa que nunca le había fallado. Dame tiempo para pensarlo, dijo Ethan. Por supuesto, dijo la doctora. Way. No hay decisión incorrecta aquí. Solo hay la tuya. De camino a casa, bajo el cielo negro lleno de estrellas, Ethan condujo despacio. Ranger iba en el asiento del pasajero, la cabeza apoyada en la pierna de Ethan como había hecho durante 6 años cada vez que viajaban juntos. El contacto era tan familiar, tan absoluto, que Ethan no podía imaginar el asiento sin ese peso. En voz baja, en la oscuridad de la camioneta, Ethan le habló al perro de la manera en que solo les hablan a sus animales las personas que han aprendido que los animales son las únicas criaturas que escuchan sin juzgar. Le habló de Kandahar, de los 3 hombres, de los años en la montaña, de la noche en que encontró a Clara en la nieve, de los cachorros con sus placas metálicas y el número que lo había perturbado esa primera noche, y de cómo, de alguna manera imposible de explicar, todos esos hilos habían terminado tejidos en la misma tela. Salvaste mi vida 2 veces, le dijo. Una en Kandahar, y una sola con el hecho de que todavía estás aquí. Ranger no respondió. Solo exhaló de nuevo, y la pata se movió una vez en el asiento, acercándose 1 centímetro más a la pierna de Ethan. No te vayas todavía, dijo Ethan, casi en un susurro. Todavía no. Quédate aquí. Porque lo que Ethan decide hacer a continuación, y lo que Ranger les regala a todos con el tiempo que le queda, es el corazón de esta historia. Y no vas a querer haberlo perdido. Clara supo lo de Ranger esa misma mañana. Ethan llegó al café con los ojos de quien no había dormido y la mandíbula con el peso de quien está cargando algo nuevo que todavía no sabe dónde poner. Marta le sirvió café sin preguntar. Clara se sentó frente a él. Y Ethan le contó. Lo escuchó hasta el final sin interrumpir. Cuando terminó, ella puso las manos sobre la mesa, no sobre las de él, sino sobre la madera entre los dos, como si creara un suelo firme donde ambos pudieran apoyarse. Voy a llamar a una persona, dijo. Antes de que decidas nada. ¿Quién? Hay una investigadora en Chicago. Trabaja en medicina veterinaria con tecnología de robótica. Solía ser mi colega. Hemos estado en contacto desde que llegué aquí. Ella ha estado trabajando en un procedimiento mínimamente invasivo para tumores en animales de trabajo, específicamente en perros K9 retirados. Es experimental, pero los resultados en los últimos 18 meses son, Ethan, no prometo nada. Pero antes de que elijas entre un mes y una cirugía de alto riesgo, hay que saber si existe una tercera opción. Ethan la miró. ¿Por qué nunca me mencionaste esto? Clara sonrió apenas. Porque hasta hace 3 días no sabía que Ranger necesitaría que lo mencionara. Esa tarde, mientras afuera la plaza del pueblo se quedaba quieta bajo el cielo pálido, Clara estuvo al teléfono durante 2 horas. Ethan escuchó desde el otro cuarto, sin poder descifrar las palabras pero sí el tono, la voz de alguien que conoce el lenguaje de su campo y lo usa con precisión y urgencia. Cuando terminó la llamada, salió con una hoja de papel llena de notas escritas a mano. Su nombre es doctora Amara Sin, dijo.
Puede estar aquí en 4 días. Quiere evaluar a Ranger en persona antes de recomendar nada. Si el tumor está donde la doctora Wei dice que está, hay un 70% de probabilidades de que su procedimiento sea viable. Ethan tomó la hoja de papel. La leyó en silencio. Sus ojos se movieron por las palabras 2 veces, 3 veces, como si necesitara convencerse de que eran reales. Luego dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo del pecho, sobre el corazón. Gracias, dijo. Era una sola palabra. Pero venía de un lugar tan profundo que Clara tuvo que mirar hacia otro lado por un momento para no llorar frente a él. Los 4 días siguientes fueron los más extraños y los más llenos de Willow Creek. Margaret Bennett, la madre de Clara, que había decidido quedarse en el pueblo por una semana más, resultó ser exactamente el tipo de presencia que la cabaña necesitaba. Tenía las manos ocupadas todo el tiempo, cocinando, ayudando a Marta a ordenar el almacén del café, enseñándole a Laia Moore a tejer con agujas gruesas de madera. Hablaba con la gente del pueblo con la facilidad de alguien que ha pasado toda su vida en una ciudad pero tiene el alma de quien nació en un pueblo pequeño. Una tarde, Clara la encontró sentada en el porche de la cabaña con Ethan. Los dos tenían tazas de café y hablaban con la calma de personas que ya habían pasado por el ritual de la incomodidad mutua y habían llegado al otro lado. Cuando Clara se acercó, su madre la miró y dijo: «Este hombre me contó lo de los cachorros y Marco. Sobre el programa K9. Clara se detuvo. Miró a Ethan. Él asintió ligeramente. Margaret continuó. Cuando Marco trabajaba en ese programa, llamó un día para hablarme de un soldado. Un soldado que según él había tomado la peor decisión de su vida y la mejor decisión de su vida al mismo tiempo, y que por eso era el más valiente que había conocido. No recordé el nombre hasta ahora. Ethan no dijo nada. Solo sostuvo la taza de café con ambas manos y miró hacia el valle. Mi hijo amaba esos perros, dijo Margaret en voz baja. Decía que los perros entendían la guerra mejor que los generales, porque los perros solo querían traer a sus personas de vuelta a casa. La sonrisa de Ethan fue la más difícil que Clara le había visto. La que cuesta algo. Tenía razón, dijo. La doctora Amarasin llegó un jueves por la mañana en una camioneta cargada de equipo que la doctora Wei le ayudó a instalar en la sala de examinación. Era una mujer de unos 40 años con ojos oscuros y manos que se movían con la precisión de alguien que ha dedicado su vida a 1 milímetro de diferencia. Examinó a Ranger durante 2 horas mientras Ethan esperaba afuera en el frío, demasiado inquieto para sentarse. Clara estuvo con él todo el tiempo, sin hablar mucho, sin intentar llenar el silencio con palabras vacías. Solo estando ahí. A veces eso es lo único que cabe hacer. Cuando la doctora Sin salió, su expresión era profesional pero había algo detrás de ella que no era indiferencia. Es candidato, dijo. El tumor está en una posición que favorece el procedimiento. Ethan, esto no es una garantía. Pero puedo ofrecerle a Ranger la mejor oportunidad que la medicina actual puede darle. Ethan exhaló. Fue el tipo de exhalación que no suena como alivio sino como dejar caer un peso que uno olvidó que estaba cargando. ¿Cuándo podemos empezar?, preguntó. La cirugía se realizó 2 días después. Duró 3 horas y 40 minutos. Ethan permaneció en la sala de espera durante todo ese tiempo, sentado sin moverse, las manos unidas, los ojos fijos en el suelo. Marta le trajo café que él no tomó. Clara se sentó a su lado. No dijo nada durante la primera hora. Luego, suavemente, puso una mano sobre las suyas. Él no la alejó. Cuando la doctora Sin salió por la puerta, Ethan se puso de pie tan rápido que la silla raspó el suelo. La cirugía fue exitosa, dijo ella. Va a necesitar recuperación, mucho descanso y seguimiento. Pero el tejido que extrajimos era el tumor primario. No hay evidencia de metástasis. Ethan. Este perro tiene tiempo. Ethan no respondió de inmediato. Solo asintió una vez, la mandíbula apretada, los ojos brillantes de una manera que no era lágrimas pero era lo que viene justo antes de ellas. Cuando lo dejaron pasar a ver a Ranger, que yacía en una camilla, sedado pero respirando con firmeza,
Ethan se arrodilló junto a él y puso la mano sobre su lomo. El perro movió la cola una vez. Solo una vez. Pero fue suficiente. Ethan apoyó la frente contra el pelaje de Ranger y no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Desde la puerta, Clara lo observó y sintió algo que ya no le daba miedo sentir. Lo amaba. No de la manera desesperada en que uno ama a alguien cuando tiene miedo de perderlo. Sino de la manera tranquila, profunda, del tipo de amor que sabe que ya pasó por fuego y que lo que queda es real. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada. Porque esta historia está llegando a su corazón, y quiero que estés presente para cada latido. El invierno no se fue de una vez. Persistió en las esquinas de las cercas, en la sombra bajo los viejos pinos, en la delgada costra de hielo que todavía se aferraba tercamente al arroyo. Pero cuando el deshielo llegó finalmente, llegó como el perdón. Lento, paciente, imparable. Los arroyos corrían brillantes de nuevo a través del valle de Willow Creek, llevando trozos de luz solar desde las colinas. Parches de verde comenzaron a aparecer bajo la nieve que se derretía, y flores silvestres, pequeñas y valientes, se abrían paso por el suelo húmedo, como para demostrar que incluso las estaciones más frías deben ceder. La cabaña al borde del bosque lucía diferente ahora. Su porche antes desgastado había sido reparado, el techo repintado, y un letrero de madera tallada colgaba orgullosamente sobre la puerta. El hogar del sauce. Debajo del nombre en letras más pequeñas se leía: café, confort y compañía. Clara Bennett estaba afuera esa mañana, las mangas enrolladas, el cabello recogido en una trenza holgada mientras acomodaba una fila de macetas de flores a lo largo de los escalones. Su cara había cambiado de maneras que ella no reconocía del todo. Más suave de algún modo, aunque sus ojos tenían una fuerza tranquila, nacida de cada tormenta que había sobrevivido. Llevaba una camisa azul pálido y jeans desgastados espolvoreados de tierra. Y cuando sonreía, era el tipo de sonrisa que se quedaba, no porque todo fuera perfecto, sino porque había dejado de esperar la perfección. Adentro, Ethan Cole estaba martillando el último clavo en un estante. Sus amplios hombros se movían fácilmente bajo su camisa de franela. Las mangas enrolladas hasta los codos revelaban las tenues cicatrices en sus antebrazos, recordatorios de donde había estado, pero ya no la definición de quién era. Su cabello oscuro corto estaba veteado de gris que captaba la luz. Y aunque su cara seguía siendo curtida, había paz en ella ahora. Ranger descansaba cerca de la chimenea, la cabeza entre sus patas, observando a Ethan con la atención tranquila que solo tiene un perro leal. Una cicatriz de cirugía, delgada y recta, cruzaba su costado derecho, casi oculta por el pelaje que había vuelto a crecer. Se movía un poco más despacio ahora, pero seguía moviéndose. Seguía estando. Y eso era todo lo que importaba. Dos pastores alemanes más jóvenes, ahora de casi un año, corrían entre las mesas, persiguiéndose en amplios círculos que hacían a Ethan gruñir y a Clara reír. Sus pelajes brillaban de salud, negros y café como bronce pulido. Uno era audaz y curioso, siempre probando límites. El otro gentil y observador, con frecuencia acurrucándose junto a los clientes que parecían solitarios. Clara los había llamado así sauce. Para media mañana, los primeros visitantes comenzaron a llegar. El hogar del sauce había abierto sus puertas apenas 2 semanas antes, pero el rumor se había difundido rápido. Los viajeros que pasaban por el pueblo se detenían a buscar café y calor. Las familias venían a conocer a los perros rescatados que esperaban una adopción. Los niños jugaban en el patio, lanzando palos para Ranger, que ahora se conducía con la dignidad tranquila de un maestro. Ethan salió a saludar a una pareja. Tom y Liz Parker, nuevos residentes del valle. Tom era un hombre grande de los 40 y pico con cabello arena y las manos callosas de alguien acostumbrado a construir cosas. Y Liz, alta y delgada, con cabello castaño rojizo recogido en un moño holgado, llevaba un cuaderno lleno de bocetos. Se habían mudado de Denver, cambiando el ruido de la ciudad por la quietud de la montaña. Este lugar, dijo Tom, mirando alrededor, se siente vivo, como si recordara haber sido amado. Clara sonrió. Esa es la idea.
Lo construimos para personas y perros que ambos necesitaban una segunda oportunidad. Y Liz se inclinó a acariciar a Sauce, que movió la cola furiosamente. ¿Y lo llamaste el hogar del sauce? Dijo. Es hermoso. Ethan asintió, su voz suave, porque ambas cosas se doblan sin romperse. Los sauces y los corazones. La pareja intercambió una mirada que decía que entendían. Dejaron una donación para el refugio y prometieron volver la semana siguiente a adoptar un perro. Para el mediodía, el aroma a canela y café derivaba desde las ventanas abiertas. Clara servía rebanadas de pan de manzana mientras Ethan reparaba un poste de cerca del granero, tarareando una melodía que Marta le había enseñado. La mujer mayor estaba sentada junto a la ventana de su pequeña cabaña cercana, un chal de lana sobre los hombros. Su cabello plateado brillaba en la luz mientras escribía en su diario de cuero. El mismo que había estado llevando desde la enfermedad de su esposo años atrás. Escribía despacio, su letra pulcra y deliberada. Hubo un tiempo en que pensé que sanar significaba volver a quien éramos antes del dolor. Pero veo ahora que significa aprender a amar en quien nos convertimos gracias a él. Quizás Dios no siempre despeja el camino por nosotros. Quizás solo ilumina el camino para que no tengamos miedo de dar el siguiente paso. Cerró el libro y miró hacia afuera. A través del campo, Ethan estaba riendo, un sonido fácil y desprevenido, mientras Clara le pasaba un vaso de limonada. Los dos perros jóvenes corrían a su alrededor, sus colas dibujando líneas en el aire de primavera. Ranger ladró una vez, un sonido profundo y contento. Marta sonrió, susurrando, «Lo lograron, muchacho». Ambos lo lograron. Más tarde esa tarde, llegaron los niños locales para la primera visita oficial de Patas Sanadoras. Ethan había construido un pequeño corral detrás del granero, rodeado de bancas y árboles que daban sombra. Allí los perros del refugio eran traídos a jugar y descansar entre los niños del hospital cercano. Las risas que siguieron eran de un tipo diferente, libres, puras, el tipo que hace que todo el valle se sienta más ligero. Ranger se movía tranquilamente entre los niños, bajando la cabeza para que una niña en silla de ruedas pudiera acariciar su pelaje. Ethan lo observaba desde la cerca, los ojos brillantes. No intentó ocultarlo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Clara cerró el local y se unió a él afuera. El mundo se había vuelto dorado. La nieve derretida brillando como cristal, el aire cálido con el aroma de la tierra descongelada. Se apoyó en el pasamanos del porche, mirando cómo Ranger se instalaba cerca de los escalones con As y Sauce acurrucados junto a él. El sonido de los grillos comenzó. Lento y rítmico. La promesa de una nueva estación. No se siente real, dijo Clara en voz baja. Todo esto. Es como si hubiéramos tomado prestado un pedazo de paz de algún lugar. Ethan la miró, el sol poniente reflejado en sus ojos. Quizás no lo tomamos prestado, dijo. Quizás lo construimos. Ella sonrió ante eso. Una sonrisa lo suficientemente suave como para romper el último hielo restante en su corazón. El silencio entre ellos ya no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que no necesitaban decir. Detrás de ellos, Marta encendió la lámpara del porche fuera de su ventana. Su luz cálida se derramó por el patio, mezclándose con el oro que se desvanecía del día. Ethan extendió la mano, apoyando la palma suavemente en el hombro de Clara. Ella se giró hacia él, el brillo capturando su cara, gentil y viva. Ranger levantó la cabeza, observándolos, luego la volvió a bajar con un suspiro, como si estuviera satisfecho de que el mundo finalmente estuviera en orden. Los dos pastores jóvenes se apretaron más a su lado, las orejas moviéndose en la brisa. Clara miró a Ethan y susurró. Todos encontramos el hogar, ¿verdad? Ethan no respondió de inmediato. Simplemente miró el valle donde la nieve se había convertido en plata bajo el crepúsculo. Luego sonrió. El tipo de sonrisa que no necesita palabras. Sí, dijo en voz baja. Lo hicimos. Y mientras la última luz del invierno se desvanecía en la primavera, la lámpara del porche parpadeó gentilmente en la distancia, como una pequeña promesa eterna de que el hogar, en todas sus formas tranquilas, siempre estaría allí. A veces los milagros no llegan como truenos o como luz,
sino como momentos tranquilos. Una mano que se extiende. Una luz del porche que se deja encendida. Un perro que espera fielmente en la puerta. Quizás Dios no siempre mueve montañas por nosotros. Quizás simplemente ablanda la tierra bajo nuestros pies para que podamos dar el siguiente paso. En la quietud de la vida cotidiana, en la bondad compartida, en el perdón ofrecido, en el amor redescubierto, Él está allí. Ben Turner publicó su artículo 2 semanas después. No fue la historia que su editor esperaba. Fue mejor. Fue la verdad. Y 3 familias, en 3 estados diferentes, leyeron el nombre de sus hijos en un artículo que por primera vez decía claramente que habían muerto siendo héroes, traicionados por una cadena de mando que nunca quiso rendirles cuentas. 2 de esas familias llamaron a Ethan. Las llamadas no fueron fáciles. Nada de lo que vale la pena nunca lo es. Pero al final de cada una, hubo algo. No cierre, porque el cierre es un mito que le vendemos a la gente cuando no sabemos qué más ofrecerles. Hubo reconocimiento. El tipo que dice, veo tu dolor, y él era real, y él importó. La tercera familia no llamó. Escribió una carta. Llegó un martes por la mañana en un sobre sencillo con letra de mujer mayor. Ethan la leyó de pie en el porche, con el sol de la mañana en la cara y Ranger a sus pies. Cuando terminó, dobló la carta y la guardó en el bolsillo del pecho, junto a donde había guardado las notas de Clara sobre la doctora. Sin. Luego se quedó quieto durante un largo tiempo, mirando el valle. Marta lo encontró así cuando llegó con el desayuno. Se detuvo en el porche sin decir nada. Lo conocía suficientemente bien como para saber que algunos momentos necesitan que el mundo simplemente se quede quieto alrededor de ellos. Finalmente él dijo, me perdonaron. Marta puso la canasta en la silla y dijo, sabía que lo harían. Ethan la miró. ¿Cómo podías saberlo? Porque el perdón, dijo ella, no es sobre lo que la persona que perdona siente. Es sobre lo que la persona que perdonó nos muestra sobre la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, cuando se la trata con verdad, tiene una capacidad de amor que a ninguno de nosotros nos alcanza la vida para entender del todo. Ethan asintió. Algo en su cara terminó de acomodarse. No de la manera dramática en que suceden las cosas en las películas. De la manera real, pequeña, casi invisible, en que suceden en la vida. Solo un músculo que por fin deja de apretar. Solo los ojos que miran al horizonte con algo diferente de lo que miraban ayer. Clara llegó esa mañana con los cachorros y con su madre, que al día siguiente tomaría el bus de vuelta a Chicago. Se sentaron todos en el porche del hogar del Sauce, con café y el pan de manzana que Clara había horneado antes de salir, y hablaron de cosas pequeñas. De los primeros narcisos que habían aparecido en el jardín junto al granero. De la niña Laya, que había comenzado a venir cada semana a ayudar con los perros del programa Patas Sanadoras y que ya tenía decidido que iba a ser veterinaria. Del par de conejos que alguien había visto viviendo bajo el porche. Margaret miraba a su hija cuando Clara no la estaba mirando. La miraba con los ojos de una madre que ha aprendido, más tarde de lo que hubiera querido, que amar a alguien no significa tenerlo cerca. Que a veces el amor más honesto es el que dice: ve a donde puedas respirar, y yo estaré aquí cuando vuelvas. Cuando llegó el momento de despedirse, madre e hija se abrazaron en el camino de entrada. Fue diferente al abrazo en la plaza del mercado. Ese había sido el abrazo de 2 personas que terminaban de reconocerse. Este era el abrazo de 2 personas que ya saben que la distancia entre ellas ya no significa lo que solía significar. Escríbeme, dijo Margaret. Clara sonrió. Todos los días. Y después, cuando la camioneta de Ethan desapareció por la curva llevando a Margaret hacia la parada del bus, Clara se quedó de pie en el camino de entrada por un momento. El viento le movía el cabello. Los perros estaban a su alrededor. El sol estaba alto y blanco sobre las montañas. Ethan salió de la puerta y se paró a su lado. No dijo nada. Solo estuvo allí, de la manera en que se está junto a alguien con quien ya no se necesitan las palabras de cortesía porque lo que existe entre ustedes ya tiene sus propias raíces. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Clara pensó en la pregunta por un momento. Genuinamente. Y la respuesta que llegó la sorprendió por lo verdadera que era. Estoy bien,
dijo. Y es la primera vez en mucho tiempo que eso es completamente cierto. Ethan asintió. Luego, casi sin pensarlo, puso el brazo alrededor de sus hombros. Ella no se movió. Solo se acomodó ligeramente, como si ese fuera el lugar donde siempre había estado supuesto a estar. Ranger se les acercó, se sentó entre sus pies, y miró hacia las montañas con ellos. Los tres se quedaron así un rato. El sol moviéndose sobre el valle. Los árboles comenzando a soltar el último de su nieve. El arroyo abajo corriendo brillante y claro. Y fue As quien rompió el momento, como siempre lo hacía, lanzando un juguete de goma al aire y mirando a todos con cara de absoluta inocencia cuando caía al suelo y nadie se lo iba a buscar. Ethan y Clara se rieron. Ranger suspiró. Y Sauce agarró el juguete y salió corriendo con él como si hubiera ganado algo. La vida en el Valle del Sauce continuó así. Con días que tenían el peso exacto que deben tener los días que valen la pena. Con noches que por primera vez no se sentían como algo que sobrevivir sino como algo que habitar. Con Ranger yendo a sus visitas al hogar de ancianos 2 veces por semana. Ahora con una cicatriz que los niños tocaban con curiosidad y que Ethan explicaba diciendo que era la marca de alguien que decidió quedarse. Ben Turner terminó su libro ese verano. No era el libro que había venido a escribir. Era mejor. La dedicatoria decía: a los que toman las decisiones correctas aunque duelan, y a los perros que nos llevan de vuelta a casa. Le envió una copia a Ethan con una nota simple. Gracias por confiarme la verdad. Esta es la mejor historia que he escrito porque fue la más difícil de conseguir. Y porque al final no fue sobre una guerra. Fue sobre lo que la gente construye después de ella. Ethan la leyó 2 veces. Luego la dejó en el estante de la cabaña, entre los libros viejos y las fotos que ya no estaban boca abajo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite que le recuerden que la esperanza todavía camina entre nosotros. Deja un comentario. Suscríbete para más historias de fe y compasión. Y que Dios te bendiga y mantenga tu corazón cálido en cada tormenta que todavía tengas por delante. Porque si Ethan, Clara y Ranger nos enseñaron algo, es que el hogar no siempre es el lugar de donde venimos. A veces es el lugar que construimos, ladrillo a ladrillo, perro a perro, mirada a mirada, en el corazón de la tormenta más fría, con las manos de alguien que no esperábamos encontrar. Gracias por quedarte hasta el final. Eso significa más de lo que puedo expresar con palabras. Ahora ve, y deja la luz del porche encendida para alguien que todavía está buscando el camino a casa.